cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a cerrar aquí. ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento puede ser que una te resuene. No necesariamente te tiene que resonar ahorita, pero a lo mejor si ves el video de aquí a un tiempito, puede ser que algo te pueda resonar. ¿De acuerdo? Si es para ti, es para ti. Así sea ahorita, mañana, el año que viene, pero si la lectura es para ti, es para ti. Vamos a ver, mi querido Tauro, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Porfa, porfa, porfa. Vamos a ver qué hay para ti. Lanzo las cartas como siempre, pensando en esa persona especial que puedas tener, en ese amor o en ese desamor, en ese, digamos, ingrato amor, digamos, en caso tal de que así fuera, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hay? Aquí hay un balance, hay una justicia, aquí se hizo algo, aquí se estabilizó algo. Y sí, mira, justicia y juicio. Vaya pues, mira esto. Quizás a lo mejor esta persona puede ser, si es del pasado, esta persona ha cumplido con una justicia que le envió el juicio. Y mira tú, justicia y juicio. Y sí que te digo que de verdad aquí hay bastante balance. Está bastante balanceado esto entonces. Digamos, ya pasó la tormenta. Después de la tormenta, como quien dice, Tauro, viene la calma. Ahora sí que está, quizás vas a estar viendo muchísimas cosas diferentes. Porque sí se ve que todo, se ve como que ya, como cuando ha caído un torrencial aguacero y después todo queda como en calma, se ve todo tranquilo, empieza a salir el sol. Eso es lo que estoy viendo para ti, mi querido Tauro. Vamos a continuar entonces con otras carticas más y vamos a ver entonces qué hay, qué más hay. Vamos a ver. Vaya, pues, me gusta eso, porque son cartas fuertes, pero son cartas contundentes, pero justas, como debe ser. Vamos a ver, ¿qué hay para ti? Yo diría que no tienes por qué preocuparte. Todo va a estar bien, Tauro, ¿sabes? Todo va a estar bien, a pesar de los pesares, a pesar de que la estés pasando quizás un poco mal, todo va a estar bien. Después de la tormenta viene la calma, es lo que me están diciendo que te diga. Mira, ahora se clarifican muchísimas cosas. Y mira, no tomas tus decisiones de todas maneras ya y sueltas. Aquí pasó algo en la que esta persona definitivamente le tocó que le enviaran, vuelvo y digo, la justicia divina. Y para ti, vamos a decir así, hay como cierta calma, ya todo pasó, mi querido Tauro, ya tú no tienes decisiones de amor, ya como quien dice, ya pasó ese verano tan fuerte, tan caluroso, ya pasó para ti y ya todo se clarifica, todo se aclara y definitivamente sueltas la relación, la situación, mejor dicho, la terminas de soltar. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene luego. Porque aquí estoy viendo que definitivamente has tomado o piensas tomar una decisión. Y esa decisión es definitivamente de olvidar, soltar. Después de la tormenta, vuelvo y digo, viene la calma. Así que si ahorita le estás pasando fuerte, la estás pasando dura, que dicen que no te preocupes, que van a venir cosas mejores, que suelta lo que tengas que soltar, deslígate de lo que te tengas que desligar, definitivamente, dale a cada quien lo que le corresponde y ya. Y mira, se me soltaron 3 cartas y estas 3 cartas las voy a tener que sacar. Mira, viene para ti, ¿sabes una cosa? Viene para ti una felicidad y alguien, por ejemplo, quizás pueda estar diciendo que tengo que pensarlo para volver otra vez. Y esa persona eres tú, que estás pensando si vas a volver otra vez con esa persona. Sientes que no es, que no deberías.
sientes que de verdad eso no puede ser ya. Porque mira cómo volverías otra vez a caer en el mismo hueco, como quien dice, ¿no? Volverías otra vez a lo mismo. Ya tú estás decidido o decidida, mi querido Tauro, a que ya esa relación no va. Ya la soltaste. Ya se ve que ya no hay más relaciones. No hay más con esa persona. Esa persona le entró la justicia divina en donde quiera que está. No te preocupes que va a pagar las consecuencias. Todo tiene su consecuencia, ¿sí? Y esta persona va a ver las consecuencias de sus actos, digamos. Pero ahora yo quiero saber para ti qué es lo que viene. Quiero más, porque esto es el pasado sencillamente, y ya me están diciendo que te diga que ya de verdad el pasado ya quedó atrás, el pasado pisado, Tauro. A otra cosa mariposa, como dicen, ya está bueno, ya hay que soltarlo, suelta todo eso definitivamente y ya, empecemos algo nuevo. Vamos a ver qué algo nuevo hay para ti. Entonces voy a poner acá estas cartas. ¿Qué energía hay nueva para ti? Mira pues, qué cosa más bella. La temperanza. Aquí definitivamente vas quizás muy pronto, más tarde que, o más temprano que tarde, vas a conocer a alguien. De verdad, quizás no tendrás tus dudas, quizás a lo mejor tendrás algo de dudas porque pensarás que a lo mejor esta persona es más de lo mismo. Y quizás a lo mejor te cuesta inclusive tomar decisiones para arrancar una nueva relación. Te está costando un poquito arrancar una nueva relación. Te está costando un poquito olvidar. Te está costando un poquito tener que terminar de soltar. Pero tienes que hacerlo porque viene para ti algo diferente, algo nuevo, algo de verdad que va a hacer muchísimo contacto y conexión contigo. ¿Sabes? Y mira el carro. No, mira, no. Olvídate de esto, mi querido Tauro. Ese pasado completamente atrás, porque para ti lo que viene es algo completamente diferente. Sí veo que no va a ser como de una vez que se van a unir, que no, sino que esto va a ser un poco a poco, porque de tu parte tú no tienes decisiones fijas de amor todavía. Me explico, o sea que las decisiones para empezar la relación y tal y qué sé yo, se van a tardar un poquito. Quizás comienzas a tener cierta amistad con esa persona, a dialogar un poquito para allá, te empieza a gustar, empiezan pues a relacionarse hasta que llega el momento en que definitivamente, mira, sale este carro como quien dice fluyendo y salimos como quien dice en busca del amor como debe ser. Vamos a ver otra carta de consejo. Mira pues, mira quién está aquí. Este emperador o en todo caso esta emperatriz cómo te está mirando. Mira Tauro, te vas a salvar de una gripe, pero de esta nueva relación no te salvas. Una nueva relación que viene para ti. Te están diciendo por qué te salió primero el pasado así. Porque te están pidiendo que por favor eches tierra, abras un hueco y eches eso y entierres ese pasado. Definitivamente que entierres ese pasado. Que ya eso se acabó. Ya esta persona le están haciendo su juicio. La justicia divina se está encargando de esta persona. Entonces tú sigue adelante con tu vida. No te preocupes más por esta persona. Ya eso se terminó. Viene ahora para ti algo esplendoroso. Fíjate, te salen estas cartas de las 3 copas, de felicidad, de amor, de plenitud. Y para esa persona definitivamente como que no hay nada. Y sí que te dicen que volver otra vez con esta persona significaría probablemente otro quiebre, como quien dice, una recaída. Entonces, que no te preocupes, que para ti hay algo muy diferente que viene para ti, con muchísimo complemento, como complementándose contigo. ¿Sabes? Sí es cierto, vas a tener tus dudas, lógicamente.
te empiezan las dudas, no es tan fácil, eres una persona bastante desconfiada y no es tan fácil. Y en tu corazón quizás todavía no rápido, ya vaya a haber una relación amorosa con la persona, pero se van a ir conociendo y van a empezar a tener ese feeling. Y al final, la actuación que yo veo en ti, me espeluco, ¿ah? Me estoy espelucando. Y la actuación que yo veo al final de ti es que si avanzas con en tu carro, si avanzas, si sabes para dónde vas ya, si empiezas a realizar que sí, que hay cosas diferentes, que se pueden ver otras cosas diferentes totalmente, y que este pasado no es lo único en tu vida, que hay otras cosas más que se pueden ver. Y fíjate, así va a ser. Y al final, mira esto, esta belleza, mira quién viene acá. Entonces te está buscando, te está esperando. Cuando pases tú con tu carro, esa persona se montará en ese carro y se irán al rumbo del amor, como quien dice, en búsqueda de la relación y del amor, ¿sabes? Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura que me pareció linda y bella. Y sí, es un consejo que te está dando el tarot. Y sí, digamos, lógicamente, es si tú decides, si tú quieres. Si no, bueno, mira, tendrías que esperar otra vez a esta persona. Y de paso no sé si va a venir, no la estoy viendo, que pueda volver. Pero sí que va a ser un poquito dura, ¿no? Porque fue una relación que te hizo bastante daño, que te desgastó bastante. Y si está saliendo estas dos cartas, para ti es una buena cosa, porque te está liberando un poco de esa justicia que le toca a esa persona, ¿entiendes? Entonces, déjala que la justicia se encargue y tú sigue adelante, ¿sí? Dale la bendición a esa persona y deséale lo mejor de lo mejor, porque para ti lo que viene es algo mucho, pero muchísimo mejor. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro, ¿sabes? Bye bye.